Buenos días chicos, les saluda el profesor Jover Aguirre del curso de Historia Universal. El día de hoy, continuando con esta etapa de la Revolución Francesa que habíamos visto la semana pasada, vamos a detallar la nueva etapa que se forma posterior a la Revolución Francesa, ¿no? Que es la era napoleónica, el gobierno de Napoleón en Francia. Y vamos a hablar acá pues de dos etapas sobre la época de napoleónica. Una primera etapa que se va a iniciar después del golpe del 18 de Brumario que va a dirigir él contra el directorio, estableciéndose un sistema de consulado y que luego a partir de 1804 empezaría la segunda etapa de su gobierno, por llamarlo así, llamado la etapa imperial. Pues entonces veamos rápidamente en qué consiste esta era o gobierno napoleónico en Francia. El ascenso de Napoleón al poder. ¿Cómo es que Napoleón llega al poder? Esa es la primera pregunta. Desde 1799 hasta 1815, que conlleva las dos etapas que hemos hablado, Francia y virtualmente toda Europa estuvieron dominadas por la presencia de Napoleón. Nacido en la isla de Córcega en 1769, había cobrado bastante notoriedad gracias a las guerras de la Revolución. En 1796 y en 1797 había dirigido dos campañas militares muy importantes para Francia, ¿no? Luchó en Italia contra el Imperio Austriaco y sus aliados también que eran, ¿no? Inglaterra, entre otros, obteniendo fulgurantes victorias e imponiendo una paz ampliamente beneficiosa para Francia. El gobierno del directorio, quizá por recelos, ¿no? Envidia, cólera, qué sé yo, le envió pronto a una nueva campaña, o sea, regresó triunfante de Italia y el directorio le envía una nueva campaña más, esta vez a Egipto, ¿ya? Eh, pero las cosas no salieron como Napoleón pensaba, ¿no? La expedición a Egipto fracasó cuando el almirante Horacio Nelson de Inglaterra destruyó la flota francesa en Abukir y prácticamente dejó incomunicado, ¿no? A Napoleón. Sin embargo, este demostraría su estrategia, o más que su estrategia, su genio militar, ¿no? ¿Al qué? Al retornar a Francia, muchachos. Así es, Napoleón regresó a Francia, ¿no? Se las ingenió para regresar a Francia y es ahí donde va a dar, en 1799, el famoso golpe de 18 de Brumario. Entonces, recalcando lo que hemos dicho, ¿no? La era napoleónica se inicia con el golpe del 18 de Brumario en 1799, dando inicio a la primera etapa, ¿no? De esta era napoleónica que va a durar hasta 1804, llamada la época del consulado, y la segunda etapa que va a empezar desde 1804 hasta 1815, llamado el Imperio Napoleónico, o hasta 14, ¿no? Y un breve periodo de 100 días, del 14 al 15, que sería pues justamente eso, ¿no? El gobierno de los 100 días de Napoleón. Vamos a ver entonces ambos, ¿no? Eh, Hemos dicho que Napoleón dirigió una campaña hacia Italia, ¿no? Antes de que se convierta en cónsul. Así es. El objetivo de esta campaña era desestabilizar la economía austriaca, debido a que Austria de una u otra manera financiaba a los contrarrevolucionarios aquí. Dirigió una campaña contra Francia en apoyo de la monarquía de Luis XVI. Aquí Napoleón encontró grandes victorias, habíamos dicho, como en Lodi, Árcola y Rivoli, ¿no? Eh,
obligando, por decirlo así, al gobierno austriaco a que firmara un tratado llamado el Tratado de Campoformio en 1797. Entonces, luego hemos hablado de su campaña en Egipto, que fue de una u otra manera un poco perjudicial o no salió tan fructífero debido al genio militar también de Horacio Nelson, ¿no? El objetivo era bloquear el comercio inglés a la India. La victoria napoleónica se vio en la batalla de las pirámides, pero fue derrotado, ¿no?, por el almirante Nelson en el combate de Abukir. Así es. Entonces, estas dos etapas son muy importantes, estas dos campañas, porque esto permite que el genio militar de Napoleón goce de bastante prestigio en Francia. Y al regresar Napoleón, prácticamente es como si el pueblo hubiese pedido a Napoleón que acabe con el directorio y prácticamente tome él el poder, ¿no? A esta etapa, entonces nosotros le vamos a llamar la etapa del consulado. ¿En qué consiste? A ver, tras el golpe del 18 de Brumario, la nueva constitución del año 8, recuerda que Francia revolucionaria había cambiado el calendario, ¿no? La constitución del año 8 entonces establecía que el poder sería ejercido por 3 cónsules, de las cuales el primer cónsul, ¿no?, tomaría posesión o estaría reservada para el gran Napoleón Bonaparte, que gozaría de poderes casi dictatoriales. Esa autoridad fue aprovechada por Napoleón para reorganizar el país y afianzar de forma definitiva los logros de la revolución. De una u otra manera, Napoleón todavía era partidario de la revolución. Como era la intención de las clases burguesas, ¿no? O sea, Napoleón de una u otra manera no pertenecía a la nobleza, era apoyado más bien por el sector burgués. Fue en general el consulado una época de reconstrucción y prosperidad, chicos. Se reformó, por ejemplo, la administración y la justicia. Se promovieron la educación y las actividades económicas. Era, en otras palabras, lo que la burguesía había querido y esperado, ¿no? Se sancionó la reconciliación entre Francia y la Iglesia, por ejemplo, ¿no? A eso se le llama el Concordato de 1801. Y se estableció un nuevo código civil, que sería el Código Napoleónico, ¿no? De esa manera. Bien, entonces, ¿qué obras, se le atribuye a Napoleón dentro de la etapa del consulado? Por ejemplo, la administración centralizada, ¿no?, los prefectos y subprefectos nombrados, o sea, ahora hay una carrera pública, jueces nombrados e inamovibles también, reorganización de la recaudación tributaria, ¿no?, también se le atribuye esto a Napoleón, creación del Banco de Francia, un banco nacional, ¿no? Imagínate, creación de la Legión de Honor, la paz con la Iglesia, lo que hemos llamado el Concordato, y el nuevo Código Civil, llamado también el Código Civil Napoleónico, ¿no? Ahí está. Un Código Civil es un conjunto de normas, chicos, que reglamentan la vida de los ciudadanos en un país, ¿correcto? ¿Qué más? A ver, estos brillantes logros en el interior, ¿no?, eso tiene que ver con política interior, estuvieron acompañados de éxitos en el exterior, o sea, en campañas militares. Si bien no fue el consulado una fase de gran expansión militar, se obtuvieron las victorias importantes en Marengo y Hohenlinden, ¿no?, sobre la segunda coalición europea. En la etapa del consulado se va a dar la primera y la segunda coalición. La tercera, la cuarta, quinta, sexta, séptima coalición ya se va a dar en la época imperial, ¿no?, o sea, en contra del imperio napoleónico.
Entonces, estas victorias ante la segunda coalición europea le dio más prestigio todavía y más poder a Francia, ¿no? Aparte de eso, se firman algunas paz, como por ejemplo la paz de Amiens con Inglaterra o la paz de Lunéville con Austria, por ejemplo, ¿no? Esto de más o menos en el año 1802, ya cercano al gobierno imperial de Napoleón. Eh, Estos logros prácticamente hicieron que Europa reconociera a Francia un sueño largamente acariciado. ¿Cuál era eso? Sus fronteras naturales. Así es. ¿Qué entendemos nosotros por fronteras naturales? Pues los límites, ¿no? Los límites a un territorio estatal, muchachos, constituidos por barreras naturales, como por ejemplo ríos, océanos, cordilleras. Entonces, eso es muy importante. Eso es lo que logró Francia, por ejemplo, ¿no? Prácticamente un reconocimiento de sus fronteras, de los espacios que Francia había ganado. Entonces, la pregunta también sería, ¿cómo está conformada la segunda coalición, ¿no? ¿Qué países conformaban la segunda coalición? Contra Francia, obviamente. De hecho, que va a estar Austria. Recuerda que hay una firma de paz con ellos. Está Inglaterra o Gran Bretaña, como se le llamaba en esa época. Recuerda que también hay una paz con ellos. Está Rusia y está el reino, por llamarlo así, de Nápoles, ¿no? Un sector de Italia. Ellos conformarían la segunda coalición. Pero ya luego de esto, obviamente empezaría pues la época imperial, ¿no? A la vista de estos hechos, no es sorprendente entonces que cada vez se reforzase más la posición de Napoleón ante el país. Las sucesivas ampliaciones de autoridad, primero temporal, luego un cónsul vitalicio en la que se va a volver, culminarían en 1804. Napoleón se da cuenta que tenía el respaldo de la burguesía, tenía el respaldo de la población, ¿no? Gozaba con gran prestigio, prácticamente el camino estaba allanado para el verdadero fin de Napoleón, convertirse en un emperador, ¿no? Y es así como damos inicio a la etapa imperial de Napoleón. Así es, chicos. Muy bien. A partir de 1804, en que Napoleón se convierte en emperador de Francia, se inicia ya la época más célebre de la trayectoria de este personaje. Sus grandes campañas militares, llamadas las guerras napoleónicas, para asegurar a Francia una posición de supremacía en Europa, ¿no? Ese era el objetivo. Como es lógico, este proyecto despertó una tenaz oposición, principalmente por las potencias europeas como Austria, Prusia, Rusia y sobre todo Gran Bretaña, quienes reaccionaron contra Bonaparte organizando sucesivas coaliciones. Prácticamente hablamos de una tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima coaliciones contra el gobierno napoleónico, muchachos, o contra Napoleón. En el año 1815, Napoleón enfrentó la tercera coalición, mira, al año nada más de convertirse en un emperador, ¿no? Conformada principalmente por Austria, Rusia y Gran Bretaña. Así estaba conformada la tercera coalición. Habían otros también, pero estos eran los tres estados más poderosos. En el mar, la flota francesa estaba aliada con la flota o con la armada española, ¿no? Eh, pero lamentablemente fue liquidada por el almirante Horacio Nelson, pues, en el combate de Trafalgar, ¿no? O sea, Nelson obtuvo dos victorias contra Napoleón. Primero, uno en Abikir, ¿no? En Egipto, y segundo ahora aquí en el combate de Trafalgar, pues. Esta acción salvó a las Islas Británicas, chicos,
del peligro de una invasión napoleónica. En tierra, en cambio, la fortuna sonrió ampliamente a Napoleón y a los franceses. Los austriacos fueron vencidos en la batalla de Ulm, ¿no? Capital de los Habsburgos. Eh, en Viena, ¿no? En Viena fue ocupada por Napoleón, y en Austerlitz, que es una de las batallas más importantes, las fuerzas combinadas austro-rusas sufrieron una derrota aplastante. La batalla de Austerlitz, muchachos, es considerada como una batalla modelo, ¿ya? Así se le llama, la batalla modelo. Entonces acá las tropas austro-rusas fueron pues derrotadas ampliamente por las tropas de Napoleón, ¿no? Eh, la paz siguió estos hechos. Por ejemplo, se firma la paz de Presburgo, donde consolidó el predominio francés sobre Europa, muchachos. Eh, entonces, recuerda, ¿no? En el año 1804, Napoleón es coronado como emperador de Francia, y prácticamente esto dio inicio a lo que se llama el Gran Corso. Al gobierno imperial de Napoleón se le conoce también como el Gran Corso. Napoleón era un hombre de baja estatura, pero de un genio y estrategia militar ampliamente. Y además tenía pues una compañera llamada Josefina, ¿no? La fiel y fuerte mujer de Napoleón. Así es. Pues bien, eh, hemos hablado entonces hasta ahora de una tercera coalición contra Napoleón conformada por Rusia, Austria y Gran Bretaña, que en mar Napoleón junto a su aliado España fueron destruidos por Nelson en el combate de Trafalgar. Sin embargo, en tierra le sonrió más a los franceses, ¿no? En las batallas de Ulm y en la batalla de Austerlitz, las tropas napoleónicas van a ganar, ¿no? Recuerda, yo te he dicho, ya he mencionado, que la batalla de Austerlitz es considerada como la batalla modelo para Napoleón. ¿Ya? Muy bien. En el año siguiente, o sea, ya estamos más o menos 1800, ¿no? 5, 6 por ahí. Recuerda que la tercera coalición se da en 1805, o sea, al año nomás de que Napoleón toma el gobierno. Entonces, en 1806 más o menos, Bonaparte continuó la reorganización del continente europeo. Por ejemplo, ¿qué hizo? Comenzó a nombrar a sus hermanos reyes en diferentes países. Por ejemplo, nombró a su hermano José rey de Nápoles, ¿no? Napoleón mismo se había titulado previamente rey de Italia. Entonces deja a su hermano José como rey de Nápoles. A su otro hermano, llamado Luis, rey de Holanda. Y acto seguido, establece en Alemania, muchachos, una confederación del Rin con el fin de afianzar su dominio sobre Europa Central. Esto ya provocó pues la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico, el famoso CIRG, cuyo emperador, Francisco II, pasó a denominarse simplemente Francisco I de Austria, como uno más, ¿no? Como un noble más. Entonces, obviamente ya te imaginas qué cosa va a traer como consecuencia esto, ¿no? Una nueva coalición, pues. Eh, Estas intromisiones de Francia en los asuntos de Alemania decidieron que el rey de Prusia, Federico Guillermo III, pues prácticamente entrara a la coalición, ¿no? Entonces ahora está Rusia, está Austria, aunque Austria ya había firmado la paz, recuerda, en la tercera coalición, pero ahora se suma Prusia, muchachos, y obviamente Gran Bretaña o Inglaterra. En el campo de batalla de Jena, el ejército prusiano, que era considerado como uno de los mejores,
¿no? De Europa me refiero, fue aniquilada por las tropas francesas, lo que le permitió a Napoleón ocupar Berlín. Y desde esa ciudad, el emperador de Francia prácticamente emitió el célebre decreto de Berlín, que de una u otra manera, ¿no?, tendría consecuencias para el futuro de Europa, muchachos. Entonces, ¿cómo estaba conformada la cuarta coalición? Hemos dicho, ¿no? Rusia, Prusia y Gran Bretaña. ¿Qué pasó con el ejército prusiano, considerado como uno de los mejores de Europa? Fue derrotado en la batalla de Jena, ¿no? Así es. Muy bien. Ya siguiendo con, con esto de la era napoleónica, muchachos, entonces hablemos un poquito del imperio de Napoleón después del decreto de Berlín. Recuerda que después de tomar, de ingresar, mejor dicho, a Alemania, Napoleón da pues el decreto de Berlín, y yo te dije que eso traería consecuencias importantes para Europa, ¿no? El decreto de Berlín establecía que Europa debería abstenerse de comercializar con Gran Bretaña. En otras palabras, lo que Napoleón había dado era un bloqueo comercial a Inglaterra. Todo país que decida comercializar con Inglaterra prácticamente se las verá con Napoleón. Napoleón invadirá dichos territorios y prácticamente se los anexará. El objetivo, como te dije, evidentemente era arruinar el floreciente comercio de Inglaterra, ¿no? Muy bien. A partir de entonces, Bonaparte dedicó sus principales esfuerzos a asegurar la vigencia de este sistema continental, o sea, de este bloqueo, aunque primero debió culminar con la lucha contra los rusos, ¿no? O sea, los prusianos prácticamente habían sido aniquilados en Jena. Gran Bretaña prácticamente había sido aislado debido a este gran bloqueo y quedaba Rusia, pues. Entonces, ¿qué va a hacer Napoleón? Favorecido por las pésimas condiciones climáticas, eh, finalmente es derrotado en Friesland. El zar Alejandro I es derrotado y prácticamente firma un tratado con Francia, ¿no? No le queda más al zar que aplicar la técnica de la tierra arrasada. Y Napoleón aún así ingresa, derrota, por decirlo así, al zar, y este prácticamente no le queda más opción que firmar la paz, pues. Así es. ¿Y cómo se llama esta paz que firma el zar Alejandro I de Rusia con Napoleón? Se llama la paz de Tilsit, ¿no? La paz de Tilsit. Muy bien. Por la que prácticamente hay concesiones territoriales, así es, ¿no? Se transforma ahora en un aliado de Napoleón el zar Alejandro I de Rusia, muchachos, que también se une al bloqueo contra Gran Bretaña. Imagínate, prácticamente Gran Bretaña ahora está aislado, está sola. Ahora bien, a partir de 1808 se hizo claramente visible las dificultades que tendría Napoleón para asegurar el funcionamiento del bloqueo, dado que resultaba imposible vigilar todos los puertos de Europa y evitar el contrabando, pues, ¿no? Además, habían algunos estados que se resistían pues a cerrar sus puertas. Uno de esos estados, ya sabemos quién es Portugal. ¿Y esto qué trajo como consecuencia? Recuerda que Francia era aliada de España. Recuerda que el rey Carlos IV había prestado a su armada para enfrentar en Trafalgar a Nelson, ¿no? Entonces, Napoleón, teniendo como aliado a España, prácticamente firma un tratado con ellos, el Tratado de Fontainebleau, que le permite ingresar por territorio español para invadir Portugal. Y así lo hace. Napoleón
ingresa por España a Portugal, lo conquista y cuando está regresando se da cuenta que España estaba viviendo una crisis política, ¿no? La nobleza y el pueblo estaban destituyendo a Carlos IV y estaban pidiendo a Fernando VII. Entonces la gran ambición de Napoleón consistía también, muchachos, en invadir en un futuro España. Pero, ¿por qué no hacerlo desde ahora? Si prácticamente España estaba debilitada, ¿no? Y en algún momento España tenía que ser de Francia. Entonces, eso es lo que hace. Aprovechando la coyuntura de crisis en España, decide dejar a su hermano José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella, como rey de Francia, perdón, como rey de España, generándose así la dinastía bonapartina o la dinastía de Bonaparte en España, ¿no? Entonces ya tenía lo que era pues Nápoles, rey de Nápoles, dejó a su hermano José, a Luis, rey de Holanda, ahora a su hermano José en España. Entonces imagínense, ¿no? Y esto trajo consecuencias pues obviamente para España. Eso ya en Historia del Perú normalmente lo van a ver seguramente. Recuerda que el pueblo español no se queda tranquilo, rechaza el gobierno de José, se organiza, ¿no? en juntas de gobierno y estas juntas de gobierno convocan a la corte de Cádiz y esa historia ya se les va a contar en Historia del Perú. Lo cierto es que el ejército de Napoleón sufrió su primera derrota digna de llamarse de esa manera, o sea, una verdadera derrota, su primera gran derrota en la batalla de Bailén en contra de los españoles, ¿no? En el resto de Europa la noticia pues fue corriendo más rápido que un huracán, ¿no? No se hizo esperar sobre las dificultades que tuvo Francia de derrotar al ejército en la península ibérica. Y esto da origen a qué, chicos? O sea, Napoleón tiene problemas, no pudo contra un ejército tan simple como de españoles. Entonces, se va a formar la quinta coalición, ¿no? ¿Quiénes conformaban la quinta coalición? Austria, que había firmado una paz, pero desconoció, aprovechando la debilidad de Napoleón, Gran Bretaña, que se encontraba pues bloqueada, ¿no? Entonces, la quinta coalición, integrada por Austria y Gran Bretaña, prácticamente fue barrida, ¿no? Así es. Pues bien, Wagram de todos modos, puso una evidencia que tras largos años de lucha, el ejército de Napoleón ya no estaba en la mejor de sus condiciones. Igualmente, Austria, vencida de nuevo en esta quinta coalición, fue ampliamente mutilada, pues, y anudó una alianza con Bonaparte, ¿no? O sea, prácticamente fortaleció su alianza. ¿Mediante qué? ¿De qué manera creen ustedes que una alianza política se puede consolidar? A través de un documento difícil, ¿no? Pues la manera que Napoleón encontró fue simple, casándose, ¿no? Por decirlo así, contrayendo matrimonio con la hija del rey de Austria, llamada María Luisa de Habsburgo, hija de Francisco I. Y prácticamente esta mujer se va a convertir en la madre del único hijo legítimo que tuvo el emperador, pues, porque Josefina no le pudo dar hijos. Así es. Pues bien, entonces, rebobinando nuevamente, ¿no? Portugal desobedece el bloqueo, decide comercializar con Inglaterra. La alianza de Napoleón con el rey Carlos IV de España le permite que pasen por España para invadir a Portugal y cuando éste está regresando, la crisis política le da a Napoleón la posibilidad de dejar a su hermano en España con el título de José I o José Bonaparte, ¿no? Eh, Esto va a traer un enfrentamiento entre las tropas españolas y Napoleón, lo que hace que Napoleón tenga su primera derrota digna, hemos dicho, ¿no? En la batalla de Bailén.
Y esta problemática de Napoleón se corre a viva voz y se forma la quinta coalición, ¿no? Esta quinta coalición, conformada por Austria y Gran Bretaña, prácticamente es derrotada por Wagram y este se da cuenta pues que después de tanto tiempo Napoleón ya no era el mismo imperio de antes o el mismo general fuerte de antes. Pero recuerda que Napoleón consolida alianzas con Austria, casándose con María Luisa de Habsburgo, con la cual va a tener luego un hijo, hemos dicho, que va a ser, por cierto, llamado Napoleón II, chicos. Muy bien, ya nos vamos acercando a la caída de Napoleón, ¿no? Que es muy importante. Ya nos encontramos en el año 1809, 1810 y el año importante de esto es 1812. ¿Ya? En 1812 se iniciaron los acontecimientos que llevaron a la caída definitiva de Napoleón. Con la ruptura entre Francia y el zar, recuerda que el zar se había vuelto su aliado, cada vez más descontento por la negativa del corso a ceder pues los territorios que habían quedado, ¿no?, de Europa Oriental. Napoleón contestó al abandono de Rusia, ¿no? Prácticamente de una manera belicosa, por llamarlo así. Decidió pues invadir aquel país nuevamente, ¿no? Eh, esta campaña sobre Rusia, o esta campaña de Rusia, como quieras llamarle, ha pasado a la historia como uno de los mayores desastres de la guerra de todos los tiempos, ¿no? Ya que el ejército de Napoleón estuvo expuesto al hambre, al frío, por el terrible clima que en aquellas regiones había, ¿no? Y además la estrategia rusa que les mencioné inicialmente, que era la táctica de tierra arrasada. Los soldados de Bonaparte se las arreglaron para penetrar hasta Moscú, eh, desde donde ante la inminencia del invierno tuvieron que emprender una catastrófica retirada, pues. La debilidad de Napoleón movilizó a todos sus adversarios y se formó, ya saben ustedes, la sexta coalición, ¿no? Entonces, esta sexta coalición es pues ante la derrota de Napoleón, no por el ejército ruso, sino por el frío ruso, ¿no? Entonces, a pesar de su inferioridad, eh, pudo aún Bonaparte asestar algunas derrotas a sus enemigos en lo que vendría a ser el último alarde de genio militar, ¿no? Pero era imposible luchar pues indefinidamente contra tantos adversarios. Ya finalmente, en la batalla de Leipzig, en 1830, los franceses van a ser derrotados, pues. La consiguiente invasión de Francia por los aliados forzó a Napoleón a abdicar. Ya prácticamente Napoleón se dio cuenta que no podía más, ¿no? Los vencedores lo exiliaron, lo llevaron a la isla de Elba como emperador, ¿no? Como emperador exiliado, y ahí va a estar. Y se dispusieron pues a restablecer el orden de Europa. Los territorios que Napoleón había conquistado deberían ser ahora repartidos, por decirlo así, ¿no? Se convocó a una asamblea de todas las potencias, a lo que nosotros conocemos como el Congreso de Viena. Y en este Congreso de Viena, pues simplemente se daría el nuevo mapa político de Europa, ¿no? Porque habría una nueva repartición de los territorios que Napoleón tenía bajo su posesión. Entonces, entendamos, ¿ya? La sexta coalición se da debido al fracaso ruso, perdón, al fracaso francés en Rusia, ¿no? Y estaba conformada esta vez por España, ¿no?, por Prusia, por Rusia, por Austria, por Suecia y por Gran Bretaña principalmente. 6 países contra Francia. Y era lógico, ya lo hemos explicado,
que ante tantos aliados en esta sexta coalición, Napoleón pueda resistir, ¿no? Así que Napoleón lo que hace, pues chicos, es simplemente abdicar, renunciar al cargo, ¿no? Y será llevado, hemos dicho, a la isla de Elba como emperador. Sin embargo, ¿ya? Napoleón va a estar ahí y luego, muchachos, va a retornar. Así es, y va a establecer un gobierno de 100 días. En 1815, repentinamente se difundió la noticia del retorno de Napoleón a Francia, ¿no? Era la consecuencia de las torpezas, pues, de la restauración en Francia, que había pretendido hacer el Congreso de Viena, ¿no? Y además el creciente descontento popular hacia el nuevo monarca francés llamado Luis XVIII, quien estableció, pues, ¿no? O establecido por los invasores extranjeros. De manera pacífica, Bonaparte recuperó el poder. Dijo, pues sí, he cambiado, denme la oportunidad, como todo político, ¿no? Se mantendría ahí por 100 días. A eso se le llama el gobierno de los 100 días, pues. No duró más porque las potencias europeas nuevamente formaron una coalición, sería la séptima coalición, ¿no? Y para derrotar, pues, a Napoleón antes de que se vuelva más fuerte, ¿no? Eh, los hábiles preparativos militares de Napoleón fracasaron ante el talento del británico duque de Wellington, quien logró vencerlo en la batalla de Waterloo, ¿no? Waterloo en Bélgica, gracias al decisivo auxilio de los prusianos y de las torpezas de los mandos franceses, de sus mariscales e inclusive del propio Napoleón. Acto seguido, nuevamente Francia fue invadida. Era ya el final absoluto de Francia napoleónica, ¿no? Bonaparte ya esta vez no sería llevado a la isla de Elba, sino sería llevado a la isla de Santa Elena, donde ya no podría salir, ¿no? Y no fue llevado como emperador, sino fue llevado como prisionero e iba a estar bajo la custodia de Inglaterra. Entonces prácticamente Napoleón, encerrado, exiliado en la isla de Santa Elena y bajo la custodia británica, ya Europa nuevamente intentaría recuperarse y volver a la normalidad, ¿no? Esta séptima coalición, esta séptima coalición estaba pues conformada por 4 países, que era Prusia, que era Austria, que era Rusia y Gran Bretaña. Así es, ¿no? Y prácticamente ahí estaríamos llegando ya pues a la etapa final del gran corso del Imperio Napoleónico, ¿no? Que duró, imagínense ustedes, 7 coaliciones para derrotar a un genio militar como fue Napoleón. Y que, por cierto, no solamente los aliados derrotaron a Napoleón, sino algunos errores tácticos propios de su torpeza, por llamarlo así, o de su excesiva confianza, ¿no? Al mejor cazador puede escapársele la liebre también, muchachos. Muy bien. Y aquí tenemos algunas pequeñas tareas, chicos, que hay que resolver. Ya son 8 preguntitas, ¿no? 8 o 9 preguntitas, que es como tarea para ustedes, ¿ya? ¿Cómo obtuvo Napoleón el control político de Francia? Ya hemos dicho, ¿no? A través del 18 de Brumario empieza el consulado. ¿Cuáles fueron los principales hechos y obras ocurridos durante el consulado? Recuerda que hemos visto tanto internos como externos, ¿no? El Código Civil, la paz con la Iglesia, ¿no? Entre otros. Y también, pues, los 2 grandes triunfos de Napoleón, ¿no? Eh, ¿Cuál es el aporte principal, ¿no? cultural del consulado? ¿Cómo se produjo la coronación de Napoleón y qué consecuencias trajo? Ya sabemos, ¿no? Más coaliciones. ¿Cuáles fueron las principales batallas ocurridas en la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima coalición?
Hay varias, ¿no? La batalla de Leipzig, la batalla de Waterloo, la batalla de Austerlitz, que es la batalla modelo, por cierto, ¿no? Y así, varias batallas más. ¿En qué consistió el decreto de Berlín de 1806? Recuerda que eso tiene que ver con un bloqueo a Inglaterra. ¿Cómo se produjo la invasión napoleónica a España? Ya hemos dicho, ¿no? Primero ingresó facilito con la venia del rey y aprovechando la coyuntura quiso anexar España también. ¿Dónde comenzó el debate del imperio, el debacle del imperio napoleónico? Pues eso ya lo tienen que resolver, chicos. ¿Y a qué denominamos imperio de los 100 días?